Dios les bendiga, bienvenidos a la clase número 13 de la materia de Corintios. Seguimos estudiando segunda de Corintios y ahora vamos en los capítulos 9 y capítulos 10. Si nosotros leemos la separata, ¿verdad? Ahí hay un apartado justamente donde hay una explicación para los versículos del 1 al 5. Lo que dice la palabra de Dios es la siguiente, dice: cuando la administración para los santos es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los demás que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. ¿Qué es lo que nos dice la separata? Cuando dice queremos que los demás hagan el bien, debemos actuar prudente y tiernamente con ellos y darles tiempo. Los cristianos deben considerar lo que es para el prestigio de la fe que profesan y que deben esforzarse por adornar en todas las cosas la doctrina de Dios, su Salvador. El deber de ministrar a los santos es tan claro que puede parecer que no es necesario exhortar a los cristianos al respecto. Sin embargo, el amor propio contiene con tanto poder contra el amor de Cristo que suele necesario estimular sus mentes por medio del recuerdo. Pablo les dijo que se sentiría muy avergonzado si llegase ahí habiéndose enorgullecido de ellos ante otras personas y descubriese que no hubieran contribuido a ese proyecto de la recaudación de fondos. Una forma generosa de dar es una prueba de amor al Señor y de la dedicación, no solo de un cristiano, sino también de una iglesia. Es como un termómetro que registra la temperatura espiritual. En esta parte tenía muchísima razón Pablo al decirles, miren, quiero que ustedes lo hagan, ¿verdad? Porque yo ya he hablado acerca de ustedes, acerca de que ustedes son muy buenos, ¿verdad? Apoyando y haciendo las cosas, y no me gustaría, ¿verdad? Les estaba diciendo acá que yo llegase y que ustedes no lo hayan hecho, cuando yo ya he dicho que ustedes sí lo habían hecho. Esto parece como un trabalenguas, pero la verdad que Pablo estaba muy interesado en que los corintios dieran fe de lo que él ya había dicho acerca de ellos. Por eso dice, los creyentes de Corintio habían hecho una promesa de que contribuirían en alguna medida al alivio de la situación de precariedad que sufren los creyentes de Jerusalén. En este sentido, toda promesa que se haga, tanto de hacer como de dar algo, debe considerarse como hecha entre esa persona y el Señor, ¿verdad? Si ellos ya lo habían dicho, lo menos que podían hacer es hacerlo. Pablo estaba seguro de que la ofrenda de esta iglesia iba a ser una contribución generosa, lo cual era una evidencia de la gracia de Dios actuando en el corazón de los creyentes. Y esa es la forma en que Dios quiere que nosotros demos en el día de hoy. Justamente esta, dice que ellos habían hecho una ofrenda y dice que era evidencia de la gracia de Dios actuando en los corazones de los creyentes. Yo creo que cuando nosotros estamos agradecidos con Dios, intentamos y hacemos todos los medios y las formas posibles para agradar a Dios. Obviamente Dios no va a venir y se nos va a presentar físicamente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de nuestro prójimo, a través de las personas que están cerca de nosotros. Por eso Pablo les decía de que era importante que ellos pudieran apoyar a los de Jerusalén. Luego tenemos otro apartado del versículo 6 al versículo 15, que en su separata dice: el dinero donado con caridad puede parecer tirado a la basura para la mente carnal, pero cuando se da sobre la base de los principios apropiados, es semilla sembrada de la cual puede esperarse un valioso incremento. Hay que dar con cuidado. Las obras de caridad, como todas las demás buenas obras,
deben de hacerse de manera reflexiva e intencionada. Y para mí eso es clave. Cuando usted va a dar, hay gente que dice, hágalo sin pensarlo, hágalo. Pero cuando a veces actuamos de manera arrebatada, no lo hacemos de la forma correcta. Entonces por eso dice aquí que debe de hacerse de manera reflexiva e intencionada. Es decir, si yo voy a aportar algo para la iglesia, yo sé para qué va a ser, ¿verdad? Yo sé que este es el diezmo de Dios, para Dios, ¿verdad? Que yo voy a dar en la iglesia, esta es una ofrenda que yo estoy dando para la iglesia, y saber de que la iglesia va a hacer buen uso de eso, ¿verdad? Esa es nuestra fe y esa es nuestra confianza, porque Dios ve la intención de nuestro corazón, y definitivamente que la intención de nuestro corazón siempre va a ser el querer ayudar y apoyar a nuestra iglesia local. Dice, la debida reflexión sobre nuestras circunstancias y la de aquellos a quienes vamos a socorrer orientarán nuestras dádivas al servicio de la caridad. Aquí se menciona muchísimo justamente esa palabra, caridad. ¿Qué es hacer una caridad por alguien? No sé si ustedes ya han escuchado esa expresión, cuando hay gente que le dice, hágame la caridad. Es decir, como, hágame el favor. Pero tiene que ser algo que nace de mi corazón, que sí quiero hacerlo y no algo forzado. Cuando nosotros venimos y damos nuestras ofrendas, eso tiene que venir de nuestro corazón. Y saber de que Dios, eso es lo que ve, lo que hay en nuestro corazón. Luego, en el versículo 6, dice acá, en la Biblia, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Eso lo conocemos como la ley de la siembra y la cosecha. Si yo doy y espero que alguien me dé, probablemente sí reciba yo algo, probablemente no, porque la intención de mi corazón dice mucho. Si yo vengo y voy a dar generosamente, de verdad, lo voy a hacer porque quiero, porque lo tengo, y quizás más que porque lo tengo es porque yo quiero hacerlo. Y eso es lo que va a dar fruto a esta ley, porque dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente, mas el que siembra generosamente, generosamente también segará. Porque a veces podemos decir, ay, yo voy a dar esos 25 centavos en la ofrenda. Y está bien, o sea, eso es lo que usted tiene probablemente, ¿verdad? Para dar y qué bueno, ¿verdad? Pero lo que usted lo hace, ¿cómo lo está haciendo? O sea, lo hace porque de verdad, generosamente es lo único que tiene y es lo único que puede dar, y que qué bueno que lo pueda dar. Porque generosamente va a cosechar también. Escasamente no se refiere tampoco solamente a que vamos a dar poquito o mucho, sino que a la intención con la que yo estoy dando lo que yo puedo dar. Dice acá en la separata, en la siguiente página, tenemos en el versículo 7, nos dice que lo que sintamos en lo profundo de nuestro corazón que debemos dar, de eso es precisamente lo que debemos dar. No de mala gana. Dios no quiere que nadie dé algo con tristeza o resignación. Dios no desea recibir nada que usted preferiría guardarse para sí mismo. Veamos el 7, que también es uno de los versículos muy conocidos. Cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, a esa parte quiero yo llegar con este mensaje que nos está dejando Pablo para los Corintios, y que también es para nosotros, ¿verdad? Que nosotros podamos hacerlo agradados, de sentirnos felices de que podemos ofrendar, o de que podemos diezmar, o de que podemos darle también a alguien más. O sea, no lo hagamos solo porque nuestro pastor nos dice, ¿verdad? Háganlo, o solo porque nuestro líder nos pueda estar diciendo, o porque una amiga nos dice, hágalo. No, hagámoslo porque nosotros deseamos hacerlo. Y eso es lo que Dios va a premiar, la intención de nuestro corazón. Y dice que lo hagamos con alegría. Porque si usted da sus últimos 25 centavos de dólar que usted tiene y lo hace con tristeza, de verdad que no es algo que a Dios le agrade, sino que usted va a dar, yo voy a dar estos últimos 25 centavos que tengo y lo voy a dar con alegría. Y lo voy a hacer con gozo, y yo sé que Dios lo va a recibir. Entonces esa es la actitud. No importa a veces la cantidad que podamos dar, porque podemos dar 25 centavos como podemos dar 100, 200, 300 dólares, lo que nosotros
tengamos, ¿verdad?, acceso a lo que nosotros tengamos acceso. Eso es lo que podemos hacer, ¿verdad? Pero lo que importa es que lo podamos hacer felices. Pablo indujo a los macedonios a contribuir con liberalidad, hablándoles de la generosidad de los corintios, y luego incita a los corintios a renovar su generosidad, describiéndoles el ejemplo de la liberalidad que habían dado a los macedonios. Vea que eso, lo de los corintios, Pablo lo estaba poniendo como ejemplo ante los macedonios, ¿verdad? Es muy importante que nosotros sepamos que la intención con la que nosotros podemos dar de nuestro corazón, porque dice cada uno de como propuso en su corazón. O sea, yo voy a dar $1, dilo con gozo, délo con alegría. Yo voy a dar $100, délo con gozo y délo con alegría, que eso es importante. Dice, ¿puede un hombre perder haciendo aquello con que Dios se agrada? Eso lo encontramos en su separata. Dice, Él puede hacer que toda la gracia abunde para nosotros y que abunde en nosotros. Puede dar un gran crecimiento de las buenas cosas espirituales y de las temporales. Puede hacer que tengamos suficiente en todas las cosas y que nos contentemos con lo que tenemos. Dios no solo da bastante para nosotros mismos, sino además para que podamos suplir con ello las necesidades del prójimo. Y esto debe ser como una semilla para sembrar. Debemos mostrar la realidad de nuestra sujeción al Evangelio por las obras de caridad. Esto será para mérito de nuestra confesión y para la alabanza y la gloria de Dios. Propongámonos imitar el ejemplo de Cristo, sin cansarnos de hacer el bien, considerando que es más bienaventurado dar que recibir. Y esa es la clave. Créame que yo he experimentado las dos formas, cuando yo he tenido necesidad y cuando alguien más me ha dado lo que necesito, porque así es Dios. Definitivamente que yo puedo tener 10 centavos y quizás es lo único que yo tengo y al día siguiente Dios me provee algo. Entonces créame que cuando Dios hace esas cosas, de verdad que ahí nos muestra Dios, ¿verdad?, el amor que tiene para con nosotros y que Él ve lo que hay guardado en nuestro corazón. Que lo vamos a hacer porque nosotros queremos darlo, porque más bienaventurado es dar que recibir. Y dice el 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. De eso se trataba esto. Y dice acá, bendito sea Dios por el don inefable de su gracia, por la cual capacita e inclina a algunos de su pueblo a dar a los demás y a otros a estar agradecidos por ello. Y bendito sea para toda la eternidad su glorioso nombre por Jesucristo, el don de valor inapreciable de su amor, por medio del cual estas y todas las otras cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos son dadas gratuitamente, más allá de toda expresión medida o con límite. Y de eso se trata, que nosotros aprendamos a dar a otros de la manera en cómo nosotros nos sintamos bien y saber que Dios conoce la intención de nuestro corazón. Dice acá en el capítulo 9, versículo 14 y 15. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Definitivamente que Dios es bueno con nosotros, nosotros podemos ser buenos con otras personas. Nos vamos al capítulo 10, donde dice, en el apartado del versículo 1 al 6, dice, mientras otros tenían en menos al apóstol Pablo y hablaban de él con escarnio, él pensaba y hablaba humildemente de sí. Debemos estar conscientes de nuestros males y pensar humildemente de nosotros, aunque los hombres nos lo reprochen. La obra del ministerio es una guerra espiritual contra los enemigos espirituales y con objetivos espirituales. El poder exterior no es el método del evangelio, sino las persuasiones sólidas por el poder de la verdad y la mansedumbre de la sabiduría. La conciencia, dice, es responsable de rendir cuentas solo a Dios, y a la gente se le debe convencer sobre Dios y su deber sin forzarlos. De este modo son muy poderosas las armas de nuestra milicia. La evidencia de la verdad es
convincente. Definitivamente que eso es clave. La evidencia de la verdad, eso es lo que convence. Si nosotros vemos a Pablo en el capítulo 10, dice aquí en la Biblia, dice, Pablo defiende su ministerio. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy usado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tengas que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no tienen como si anduviesen según la, que nos tienen, perdón, como si anduviesen según la carne. Y pues aún andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Este es uno de los versículos quizás muy conocidos por nosotros, pero ahora veamos, dice que las armas de nuestra milicia, nosotros siempre vamos a tener una guerra espiritual, pero nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, de aquellas cosas que nos están estorbando avanzar para eso. Por eso dice acá que la obra del ministerio es una guerra espiritual contra los enemigos espirituales y con objetivos espirituales. Yo creo que esa guerra siempre va a existir. ¿Por qué? Porque Satanás siempre va a querer que nosotros apartemos nuestra mirada de Dios y hagamos lo que nosotros queramos, es decir, nuestra voluntad. Digamos, la separata, dice acá, en el apartado del versículo 7 al 11, dice, Pablo era vil y despreciable a ojos de algunos en cuanto a su apariencia externa, pero esta era una regla falsa para juzgar. No debemos pensar que nadie, salvo nosotros, pertenece a Cristo. No miremos las cosas por su apariencia externa, como si la falta de tales cosas demostrara que a un hombre no es un cristiano real o un ministro fiel y capaz del humilde Salvador. Si leemos el versículo 7, dice, miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, como que Él es de Cristo. Así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me glorié, algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción. No me avergonzaré para que no perezca como que os quiero amedrentar por cartas. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando presentes, lo seremos también con hechos, estando presentes. Me encanta esta parte porque Pablo les estaba diciendo, si bien es cierto, yo les digo cosas a través de las cartas, no quiere decir que cuando yo llegue, esas cosas ya no se van a dar o ya no se van a hacer. Al contrario, o sea, yo voy a ser el mismo Pablo que escribí las cartas, seré el mismo Pablo que voy a estar presente con ustedes. Por eso, aunque esté ausente, aunque esté presente, Pablo les estaba diciendo que serían la misma persona. Definitivamente que esto nos deja una gran lección en nuestra vida, ¿verdad? Que podamos mantener nuestro testimonio, nuestra imagen, ¿verdad? Tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia o cualquier otro lugar donde nosotros podamos estar. Y esto es importante de Pablo porque le dice eso, ¿verdad? Que él, aunque se ve duro en las cartas, no quiere decir que él va a ser como más frágil cuando esté ante ellos, sino que él iba a mantener lo que él ya les había dicho. Los capítulos 9 y 10 se difiere tanto en tono y en espíritu de los capítulos precedentes, que muchos han concluido que constituían una carta diferente. Estos dos capítulos que estamos viendo. El tono de esta carta explica el propósito, que es censurar a sus violentos enemigos, quienes lo han atacado con saña y tratan de socavar su influencia y de corromper su evangelio. Parece que pertenecían a la clase de los llamados judaizantes. Trataban de aunar las exigencias de la ley judía con la gracia gratuita del evangelio. Si bien el lenguaje severo y apasionado, no hay que tildar a Pablo de mal carácter y engreído. Habla no por enojo personal, sino como apóstol, ¿verdad? Porque a veces
La gente puede decir, ah, no, eso es cuestión de él. No, Pablo lo que estaba tratando de hacer es que todo se siguiera tal y como él lo había explicado en sus cartas, tal cual él se iba a comportar. Si leemos los capítulos versículos 11 y 12 dice, esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por carta, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también a vosotros. En el 14 dice, porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta nosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Y de esto también Pablo se sentía muy feliz y se sentía muy honrado en ser una de las primeras personas que había llevado el Evangelio a los corintios. En los versículos 12 al 18 dice, si nos comparáramos con quienes nos puedan superar, esto sería un buen método para mantenernos humildes. Definitivamente que sí. Siempre vamos a encontrar personas mejor que nosotros, pero nosotros no nos debemos de creer mejor que otros. Definitivamente que eso no es así. Eso se llama orgullo y dice la palabra de Dios, o soberbia, que Él está lejos, ¿verdad? Lo ve de lejos a los altivos. Entonces, nuestro corazón, ¿verdad? Tiene que mantener humildad ante todo lo que nosotros podamos hacer, a donde podamos estar, lo que sepamos, porque a veces el conocimiento que nosotros tenemos nos hace creer que somos más que los demás, o nuestro estudio, o lo que sea, que nosotros creamos que nos hace diferentes a los demás. Cuando nosotros nos debemos de dar cuenta que debemos mantener una humildad como hijos de Dios. Y luego vemos, muchos dicen, no saben, aquí en su separata, no saben que al compararse con otros, solo expresan su ego, la desmedida imagen que tienen en sí mismos, quien sino al servicio y testimonio pueden dar cabida a la imagen que los demás se hacen de nosotros. No debemos permitir que las comparaciones y obras de otras personas nos rebajen, pues la medida de nosotros solo proviene de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Somos lo que somos por lo que Dios ha permitido que pase en nuestras vidas, lo cual es evidencia en los frutos de nuestro servicio. Si nosotros vemos en los versículos, dice, no nos gloriaremos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos conforme crezca nuestra fe, serán muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, y que anunciáramos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otros, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, dice, gloríese en el Señor. Eso lo dice el versículo 17 del capítulo 10 de Segunda de Corintios. Es importante, ¿verdad?, que nosotros nos demos cuenta de que nosotros no somos lo que somos por nosotros mismos, sino que es porque la gracia de Dios, porque la bondad de Dios, porque la misericordia de Dios nos ha sostenido y nos ha llevado hasta donde estamos. Para concluir nuestro separata dice, es un maravilloso versículo con el que acaba esta argumentación del apóstol. No crean en aquellos que se recomiendan a sí mismos, aquellos que usan sus dones para llamar y captar la atención de todos. Más bien permite que sea Dios mismo en vosotros, en nosotros, quien nos recomiende a quién seguir, de quién aprender, qué aprender, conforme a las Escrituras, para no caer en el engaño de la fama o de las recomendaciones de otros. Porque dice aquí, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Y esto es lo clave, ¿verdad? La gente puede alabarnos, pero que Dios se sienta, ¿verdad?, honrado de que nosotros somos sus hijos, de verdad que eso es lo máximo. Este versículo es clave y yo creo que casi nunca lo hemos leído,
¿verdad? Y si lo hemos leído poco, pero es algo, dice, que tenemos que tener en mente. Dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Gracias por llegar hasta acá. Que Dios le bendiga.